pelas ruas, eu sinto a brisa chegar, sonhando acordado com a praia de frente. Bueno, y bien, amigos y amigas, así comienza una vez más La Verdad ha Muerto. En su emisión del día 17 de agosto de 2024, del día sábado, para hoy tendremos una temática que se acerca al cine, a la obra literaria, que tiene también su contexto histórico en lo real, y estaremos hablando de la mafia italiana de aquellos años en Estados Unidos. Tendremos para hablar en la obra de un autor que se llama Mario Puzo, muy conocido por los admiradores del género, quien ha escrito, como ya sabemos, El Padrino. Pero para los que no saben y les interesa, alguna vez escucharon y no pudieron aproximarse más, acercarse a la película o al libro, aquí haremos una pequeña reseña con el tono que nos caracteriza y el informe que nos acerca la producción. Pero bien, junto al Padrino tenemos en la vida real, en la historia, varios personajes que se aproximaron bastante a la idea del Don y a los capomafia, que han sido personajes pintorescos que quedaron plasmados en la historia de la mafia. Hablaremos, antes de entrar en la obra, un poco acerca del contexto histórico. Y llegamos hasta tierras italianas y a un muchacho llamado Mano de Garra. Se dice que se puede documentar muchos años antes de la llegada de Mano de Garra al continente, pero jamás al nivel de profesionalización ni con la estructura de una tradicional familia siciliana alcanzados con este miembro de la Cosa Nostra. La Cosa Nostra es uno, si no el más importante de las asociaciones ilícitas de la mafia italiana. Pero bien, en el conjunto de Italia, entre 1860 y 1914, 5 millones de personas, lo que está registrado, que sería lo equivalente a una tercera parte de la población, se lanzaron a buscar trabajo fuera de la península itálica. A las primeras oleadas de trabajadores cualificados procedentes del norte, que fueron recibidos de forma amistosa en Nueva York, le siguió una segunda tanda de inmigrantes analfabetos, empobrecidos, procedentes de Nápoles y Sicilia. Y ahí estaría el problema. Se dice que esta gente tenía otras intenciones, que no eran las mismas de la gente de bien, que buscaba un lugarcito en estas tierras escapando de sus miserias. Pero bien, dice que entre las razones que se escondían detrás de este éxodo desde el sur, estaban las duras condiciones de su tierra natal, como sabemos, el servicio militar obligatorio, claro que para todo aquel que no podría pagar y evitarlo, y también, entre otras cosas, podemos mencionar sequías, inundaciones, terremotos, corrimientos de tierra y erupciones de volcanes. Estaba bastante jodida la mano por esos días. Estamos hablando, para ubicarlo a usted, en el siglo, a finales del siglo XIX. Los más ingenuos entre los inmigrantes creyeron también, no obstante, que al huir de su país podrían de alguna forma huir también de las amenazas y chantajes de la sociedad secreta, conocida por la prensa como la mafia. Sus miembros lo conocían simplemente como la honorable sociedad. Siempre estuvo esta doble moral de los mafiosos, que decían que ellos en realidad eran una honorable sociedad y que establecían leyes de orden para los demás. Bueno, hubo gente que quiso escaparse de las cobranzas de ellos llegando a estas tierras. Pero la mafia italiana llegó de la mano de los inmigrantes a Nueva York, Nueva Orleans y
Kansas City, como sabemos, y el resto de ciudades que asumieron el grueso de la población italiana. Uno de ellos, el mencionado aquí, el amigo Giuseppe Morello y su familia, que arribaron a Nueva York procedente de la localidad de Corleone, en la empobrecida parte interior de Sicilia. Recordemos que Corleone es el lugar también que elige Mario Puzo para darle vida a Don Vito Andolini, quien sería el padrino. Este muchacho llegó a finales del invierno de 1893. Mano de garra, como le llamaban, dejaba a su espalda una condena de 6 años de prisión incomunicada por dirigir una trama de falsificación de dinero, la cual solo esquivó porque huyó a Estados Unidos. Y esto fue a tiempo. Donde estaba con que no participase en ninguna actividad criminal durante 3 años para que su historial quedara limpio de esta forma. Y así lo hizo exactamente en esa franja de tiempo. La familia Morello Terranova malvivió durante 3 años trabajando como yeseros e incluso residieron una temporada en el estado de Texas como aparceros de algodón. El hombre parecía que quería sacarse la condena de encima y se expuso él y su familia a vivir como gente de bien, pero gente muy pobre al fin. Dice que era el sueño americano, salvo porque a Morello, sin violencia y sin poder, la vida le causaba una desagradable somnolencia. El tipo se embolaba demasiado entre los algodones y el yeso y quería volver a las actividades. En cuanto la ciudad se recuperó de la crisis económica, que surgió en 1893, como ya sabemos, Mano de Garra regresó a Nueva York para poner en marcha distintas vías de lo que mejor sabía hacer. ¿Y qué era esto? Aprovecharse de los más débiles. La actividad criminal de los mafiosos que acompañaron a sus honrados compatriotas a la Gran Manzana se extendía casi exclusivamente a Little Italy, la pequeña Italia, y a East Harlem, y se centraban en la extorsión a los comerciantes, el robo, el secuestro a otros inmigrantes y el control de la lotería italiana. Poca cosa. Lejos de la romántica visión del mafioso que es cruel pero justo, aquí no va a pasar. La Cosa Nostra en realidad era un grupo de matones que se aprovechaban sobre todo de la falta de interés policial en los barrios italianos. Bueno, de aquel lucrativo negocio de la extorsión a italianos adinerados o que simplemente habían acumulado algo de dinero tras muchos años de trabajo, cosa que estaba mal vista, por supuesto. Morello regresó pronto al mundo de las falsificaciones de billetes, que ya había explotado en el pasado y tenía cierta experiencia y le salía bastante bien. Junto a sus hermanastros, los Terranova, Morello apoyó su red de falsificación en otros sicilianos como Tommaso Peto el Buey, que era un aterrador matón encargado del trabajo sucio, o Ignacio Lupo, llamado también el Lobo, un hombre de voz aguda y gestos amanerados, era un lobo raro, que se encargó de organizar las primeras actividades de blanqueo de dinero de la banda. El Lobito. Se trataban de imitaciones toscas de billetes de 5 dólares americanos, pero que servían en alguna forma para engañar a pequeños comerciantes de la periferia, algún almacén, un kiosquito, para sacar alguna cosita menor. Dice que con gran predilección por los carniceros, claro, los pescaderos y los que trabajaban por la noche, poco dados todos ellos a comprobar la textura del dinero, y se aprovechaban entonces de llevarse el asado para el domingo. Pero muy bien. Las cosas fueron bien hasta que la acumulación de cadáveres atrajo la atención de la policía y salpicó de sangre a toda la red de negocios fraudulentos. Uno de los cadáveres más ruidosos fue el de Benedetto Madonia, un miembro de la banda que se encontraba señalado por cuestionar la autoridad del jefe y terminó asesinado brutalmente, como tenía que ser. El 14 de abril de 1903 se dice que una mujer de la limpieza llamada Frances Connors encontró a Madonia
metido en un barril en medio de East Side, que pasaba por ser uno de los barrios más pobres de Nueva York en ese momento. Y dice que las mutilaciones del cadáver, que tenía la garganta y la yugular cortada, casi estaba decapitada, y el que hubiera sido depositado en un lugar público evidenciaba que se trataba de un aviso, más bien, de la mafia, que solían tener también esta metodología, ¿no? Bueno, pero sin conocer siquiera la identidad de la víctima, la policía de Nueva York tardó semanas en unir las piezas y seguir el rastro hasta Morelos. Unir las piezas, tanto del cuerpo, ¿no?, que estaba destrozado, por otra parte. Como el historiador Mike Dash narra de forma minuciosa en La Primera Familia, las investigaciones de William Flynn del Servicio Secreto, entonces encargado de perseguir la falsificación de billetes, además de proteger al presidente, cosas que tenían a cargo, y el trabajo de campo de los detectives Arthur Carey y Joseph Petrosino terminaron poniendo en jaque a toda la organización criminal de Morelos. Si bien las condenas finalmente solo afectaron a miembros menores de la banda, el caso colocó a Morelos en el mapa de los grandes capos del país, claro que sí. Y como suele pasar, los perejiles fueron los que cayeron. Pero antes incluso de que el asesinato del barril comprometiera el futuro de toda la familia Morelo Terranova, Mano de Garra llevaba tiempo ya reflexionando sobre la necesidad de que la totalidad de los miembros de su banda fueran al menos sicilianos, de esta forma hacerlo todo entre comillas. Preferentemente también si podía ser de Corleone, su ciudad natal, y a poder ser emparentados entre sí. Entonces ofrecer alguna cuñada, una hermana, para que quede todo de una forma más familiar, digámoslo. Salvo los irlandeses encargados de pasar los billetes falsos a los comerciantes, que fueron detenidos en 1900 y no duraron en colaborar con la policía, enseguida se entregaron y oficiaron de arrepentidos. Claro está, para evitar penas mayores. La práctica total de la banda se había mantenido hermética durante los interrogatorios sobre el negocio de la falsificación y posteriormente lo respectivo al asesinato de Benedetto Madonia. Estaba el código de la omertá, que era un silencio que se ofrecía en un pacto para la mafia, y que todo aquel que pertenecía y era atrapado por la policía tenía que permanecer callado y morir con ese secreto, que luego se fue desarmando en base a los arrepentidos y, como decíamos, recién a mucha gente que colaboró y terminó poniéndose del otro lado para evitar causas mayores y tener algunos beneficios. Dice que tras realizar una pequeña purga en su organización, que costó la vida al final de Tommaso Peto el buey, mataron al buey, entre otros, Morello culminó la fundación de la primera familia de la mafia en Estados Unidos, de la que se tiene noticia y la que sabemos. Su banda era íntegramente siciliana, lo pudo lograr don Morello, desde los soldados a los capos. Asimismo, mientras la mano derecha de Morello, Lupo, se casó con una de las hermanas de la mujer de don Mano de Garra, el propio jefe de la familia se emparentó ese mismo año con la que sería su segunda mujer, Marie Morello, hija de un mafioso local de Corleone. Bueno, bien, los contactos del siciliano se extendían así de Europa hasta Los Ángeles. Coincidiendo con estos años de mayor poder y más ingresos económicos, Mano de Garra fue elevado al título de Capo di tutti i capi, algo que sería así como capo de todos los capos de la honorable sociedad. Era, no obstante, un cargo más simbólico que efectivo, puesto que la mafia americana todavía no era más que un conjunto de bandas repartidas por una decena de ciudades, a la sombra de otros grupos criminales con mayor tradición, pero bueno, dotaba a Morello del reconocimiento para hacer las veces de árbitro y consejero en todos los temas correspondientes, ¿no?, al crimen latinoamericano. Bueno, bien. Continuamos con la vida de este muchacho.
Al final hay una crisis inmobiliaria en 1907, como se menciona aquí, y es la primera recesión global de la historia. Derribó cuando estaban en la cumbre de Morelo y a sus socios, quienes habían dedicado la mayor parte de sus beneficios fraudulentos a la construcción. Claro, porque esta gente tenía también la mentalidad de vivir en su propia democracia, digámoslo, donde regían sus reglas y eran inversores y constructores también y de alguna forma propiciaban la ley en los barrios. Entonces, bueno, estaban involucrados en diversas cuestiones y también tenían que revestir de alguna forma sus ingresos y su dinero, y allí estaban. Cuando los acreedores consiguieron lo que ninguna banda había siquiera soñado, que Morelo huyera aterrado de la ciudad por una temporada, la familia se vio obligada a regresar al viejo lucrativo negocio de la falsificación de billetes. En esta ocasión, ya la calidad de los billetes alcanzó cotas de mayor detalle, claro que sí, se fueron perfeccionando. Y los ingentes beneficios permitieron a Mano de Garra recuperar toda su fuerza criminal. Sin embargo, hubo un cabo suelto, uno con acento calabrés. Supuso la perdición de toda la familia. ¿De quién hablamos? Dicen que el nuevo negocio de falsificación de billetes se realizaba desde una cabaña remota en Highland, un pequeño pueblo al norte del estado de Nueva York, donde un improvisado grupo de impresores trabajaba día y noche en el más absoluto secreto. Uno de ellos se llamaba Antonio Comito y había viajado engañado junto a su amante a la cabaña. Allí estuvo casi 2 años amenazado de muerte y siendo víctima de numerosas vejaciones. Años después de su traumática experiencia, el agente del servicio secreto William Flynn se topó casi por casualidad con el testimonio de este inofensivo calabrés e hizo todo lo posible para persuadirlo de que declarara ante un juez. Como decíamos recién, a cambio de protección y una pequeña cifra económica, Comito, llamado La Oveja, presentó pruebas contra Morelo, Ignacio Lupo y todos los integrantes de la banda dedicados a la falsificación. El día que el juez fijó una condena de 25 años de trabajos forzados para don Giuseppe Morelo, este cayó al suelo desmayado e incluso sufrió convulsiones, como lo hubiese hecho cualquier político de estos días. Ignacio Lupo, el Lobito, ya le vamos a decir, condenado a 30 años, se limitó a sollozar hasta empapar un pañuelo entero con sus lágrimas. Tras pasar en la cárcel 10 años, un envejecido Morelo regresó a las calles italianas de Nueva York en 1920, solo para descubrir que todo había cambiado dramáticamente. La competencia entre familias sicilianas cada vez era mayor. La erupción de la Camorra napolitana, otro grupo mafioso, había sido frenada a un alto coste en sangre y los beneficios que la ley seca habían abierto convertían en minucia las cifras que Morelo manejó en sus mejores años. De la ley seca hablaremos próximamente en los siguientes programas, pero era esto aquello que muchos ya conocerán, la prohibición de la bebida alcohólica y la aparición de personajes muy pintorescos como fue Al Capone y demás. Hay películas al respecto, libros. Próximamente hablaremos tal vez de este tema, o tal vez no. Por aquel entonces la mafia Morelo Terranova se mantenía aliado con Joe el Patrón más seria, un siciliano de modales groseros y escasa cultura que ejercía como capi di tutti capi. Ya le habían robado el puesto que primeramente tenía Mano de Garra. Cansado de su autoritarismo y codicia desmedida, el resto de las familias se conjuraron contra Masseria en lo que vino a llamarse la Guerra de Castellamarese. Giuseppe Morelo, en tanto, hizo las veces de consejero del capi di tutti capi, con tan buenos resultados que la guerra iba camino de elevar al grosero siciliano al criminal más poderoso del país. No en vano, el otro bando, dirigido por Salvatore Maranzano, todos nombres súper reconocidos,
un sofisticado e inusualmente culto gángster, también procedente de Sicilia, como para describirlo, vio con claridad que el primer paso para finalizar la guerra pasaba por sacar del tablero de juego a Morelos. Maranzano solía decir que si confiábamos en ganar la guerra teníamos que agarrar a Morelos antes de que el viejo zorro dejara de seguir su rutina cotidiana. En el momento que decidiera ocultarse, el viejo podría subsistir para siempre, a base de pan duro, queso y cebolla. Recordaría años después Joe Bonanno, representante de la mafia también famoso, jefe de una de las 5 familias mafiosas de Nueva York. Así, antes de concederle la ocasión de cambiar su rutina, Maranzano envió a 3 asesinos a la oficina que Morelos mantenía en el corazón de Harlem italiano. Cuando Morelos entreabrió la puerta al oír las pisadas de alguien acercándose, los asesinos se percataron de que el viejo zorro, ahora llamado, se encontraba acompañado de otras 2 personas y prefirieron no correr tal riesgo, acribillando a balazos la habitación. Giuseppe Morelos pudo salir. Salió tambaleándose de su oficina antes de recibir 2 tiros más, casi a bocajarro, se menciona en el informe. Bueno, bien, entonces el primer capo de capos de Estados Unidos murió el 15 de agosto de 1930, atravesado por 7 balas, vistiendo ahora sí un sombrero de fieltro y un traje impoluto. Pese a tener más hombres y más recursos que sus enemigos, Masseria fue cediendo terreno sin la astucia y la veteranía de mano de garra, claro está, ya que no estaba de su lado. Y el 15 de abril de 1931, un joven y ambicioso Lucky Luciano, que más tarde se alzaría, claro, sabemos, como el mayor narcotraficante, sí, a nivel mundial, traicionó a su jefe Masseria. Esto también es un dato relevante de la mafia, que primeramente decía que los códigos no permitían traicionar a las familias, pero ya vemos que al final el poder es otra cosa y los códigos y el romanticismo no sirve aquí. Entonces, traicionándolo, lo termina acribillando en un restaurante. Se dice que mientras comía un plato de pastas, otras versiones afirman que estaba a punto de conseguir una escalera de color jugando al póker. De cualquiera de las 2 formas, así es como muere, como es asesinado por Lucky Luciano. Bueno y bien, así llegamos al final de esta introducción, que nos ha servido en un contexto histórico para saber un poco de la verdad acerca de la milanesa. Y ahora pasaremos a lo que se hizo luego con esto y al gran poder lucrativo que ha tenido después en el arte. Y así conocemos el cine de gángster, que se conoce como cine de gángster al género cinematográfico que tiene como tema principal el crimen organizado, obviamente, como venimos hablando, pero que a diferencia de otros géneros que hablan del delito y que tienen como punto principal la resolución de ese delito, una cuestión quizás más moral y la policía investigando, el cine de gángster lo que hace es poner el foco del lado del gángster y mostrar su propia vista, su propio punto de vista, mejor dicho, de alguna manera enalteciendo quizás a la mafia, mostrando más sus familias, sus códigos, y esto ha ocasionado muchas veces la censura, ya que podría verse como de una moral ambigua y de glorificación con respecto a la violencia, el asesinato, el robo, la mafia. Pero bien, esos son menesteres aparte. Dicen que en los años 30, la etapa de formación del género más emblemáticos fueron El enemigo público de 1931, de William Wellman, y Los violentos años 20, de 1939, de Walsh, ambas protagonizadas por James Cagney. Dice que tras la Segunda Guerra Mundial el cine de gángster decae y es sustituido en un breve
breve o no tan breve, pero tiene un trayecto donde se aprecia más el público del cine negro. Cine negro tiene una connotación también que no hay que confundirla con el cine de gángster, sino que también varía entre el terror, la ficción. Hay películas en blanco y negro que muestran esto que estoy diciendo y que en algún punto también tienen el crimen en alguno de sus temáticas, pero bueno, no apunta. Es otro tipo de óptica al respecto. Pero para continuar, dice que a partir de la década de 1970 el cine de gángster alcanza nuevamente una época de auge en la que se destacan obras tan importantes como la que utilizaremos hoy, la trilogía de El Padrino de 1972 de Francis Ford Coppola, o Goodfellas, también llamado Buenos Muchachos, de 1990 de Martin Scorsese. Bueno, bien, dice que aunque este género se ha desarrollado principalmente en los Estados Unidos, existen ejemplos de cine de gángster en otras cinematografías, tales como, por ejemplo, podemos hablar de la película brasileña Ciudad de Dios, que es del 2002, y la película mexicana El Infierno, de 2010. Pero lo que a nosotros nos importa en el día de hoy es hablar de El Padrino, de 1972, de Francis Ford Coppola. Y para esto tendremos un informe acorde para adentrarnos sobre la situación de los personajes, hablar de Don Vito Corleone, de esta cuestión teatral y dramática que propone la obra, más allá de ser una simple película hollywoodense. ¿Hay mensaje en la película? ¿Qué se habla? ¿Cuál es el mensaje? Entonces todas estas cuestiones abordaremos, pero primero haremos un breve receso para terminar este primer bloque y luego continuaremos como de costumbre para llegar con el segundo bloque y finalizar en algún momento este programa. Enseguida continuamos. Que a este canto doy mi voz. Soy nacido en Buenos Aires, con tango robado a la imaginación o al recuerdo, no lo sé. Y aunque burles este intento, pretende demostrarte que no soy yo quien olvidará el pasado y a esos hombres que han dado a parir identidad. Sopladores y compinches, soñadores de la fiesta, nocheros de mercaderías que hoy se abanican por doquier. Y aunque falta poco tiempo para que el siglo se muera, supermercados plastificados no me dan fiel, porque de la baja soy. Golpeando, Ricardo, y no sabés, abré. Me desnudo en este speech, sin máscaras ni caretas, no curro y me escurro de que algún turro habrá que me busque de revés. Soy maldito porque siento como pocos hay que sientan. De mis entripados me voy liberando, cantando y hoy por hoy historiando en camino al más allá.
bueno, bien, ya háblenme del Padrino y déjense de joder, me dirán del otro lado. Y sí, señora, tiene razón. Vamos a dejar de dar vueltas y hablar de la obra en sí. La historia, tanto en el libro como en la película, sigue a los Corleone. Los Corleone, familia ficticia inventada por Puzo. Vamos a decirle que Don Vito Corleone no existe, señora, aunque usted crea que sí. No obstante, estaba inspirada en algunas reales como los Bonanno y los Genovese. Había algo de cierto en todo esto. A su frente se halla el inmigrante siciliano Vito Andolini. Si hablamos de la película, hablamos de Marlon Brando. Pero hablemos de la obra, que es lo más interesante, del cual nos enteraremos en la segunda película, de las circunstancias en que se produjera su arribo a Estados Unidos y del error en migraciones que convirtiera en apellido el nombre de su sitio de procedencia. Claro está, que él era Andolini, pero era muy frecuente cuando arribaban aquí, allá, los inmigrantes que se confundían muchas veces el apellido con su ciudad. Entonces, bueno, sé que le preguntaron a Don Vito apellido, él dijo de Corleone y quedó Corleone, equivocándose con su lugar de procedencia. A diferencia de la novela, en la película nada se nos cuenta sobre ese origen que más tarde y en forma de flashback Coppola, que fue quien fue el director, incluirá en la secuela. Por el contrario, vemos a Vito como un personaje poderoso y ya asentado en el mundo del crimen neoyorquino, en el cual, liderando la propia familia que él fundó, se enfrenta con otras 4 que pujan por copar el mismo territorio delictivo. Tuvo hijo Don Corleone y estos fueron Sonny, Fredo, Connie y Michael. Este último, al comienzo de la historia, está de regreso en el país tras combatir en la guerra y no muestra un interés real por meterse en los quilombos del padre ni ser mafioso. Pero por fuerza de circunstancias que prácticamente lo obligan, esa situación va a cambiar después en la obra. Pero bien, ya sabemos que los italianos, y más aún los del sur, tienen un concepto muy amplio de familia. Así que debemos incluir también al querido Tom Hagen, que en la película es Robert Duvall, quien es abogado y consejero de origen irlandés, que fuera criado por Vito como un hijo adoptivo. También a Clemenza, el gordo Clemenza, amigo de la familia y padrino de Sonny, o a Kay Adams, novia y a la postre esposa del hijo Michael. Se dice que la primera escena, vamos a repasar desde aquí, es muy impactante. ¿Por qué, señora? Porque presenta a un hombre, expone un caso de violencia contra su hija, del mismo modo que si lo estuviera haciendo ante un tribunal. Aquí se menciona el poder que tenía, se menciona y se hace visible en la obra el poder que tenía Don Corleone, tanto así que llega un hombre a contarle la historia de cómo habían golpeado a la hija, unos muchachos, y que él quería que haga justicia, el Don. Pero al rato nos noticiamos que quien la está oyendo es en realidad Don Corleone y no un juzgado ni un tribunal. Se menciona, bueno, que un gran acierto de Coppola haber iniciado la película de ese modo y no como la novela, con el juicio contra el agresor de la muchacha en sí. Dice que le da otra fuerza y nos prepara para lo que sigue, sentándonos sin anestesia en el despacho de Vito Corleone. La novela nos presenta a este hombre en el juicio, hablando por su hija, y luego yendo en busca de justicia por manos de Corleone. Pero bueno, continuamos. De hecho, cuando este da su sentencia, parece usar los criterios ecuánimes que corresponderían a un juez. Y dice Don Corleone, no podemos matarlo porque tu hija está viva. Dice antes de decidir qué hacer con el sujeto. Pocas veces el inicio de una película fue tan representativo de lo que viene después. El mundo de los Corleone es un mundo que tiene sus propias reglas, sus propios códigos y a sus ojos es justo, como decíamos recién. Allí reside, diría, el principal mérito de Coppola,
que no solo se diferencia de lo hecho hasta entonces, sino que abre también el camino para lo que vendrá más tarde, la humanización de los mafiosos. Pasaría a ser moneda corriente los films dedicados a ellos, que como todo ser humano tendrán sus contradicciones, a lo sumo exacerbadas. Vito, se me fue y vamos a buscarlo para que vuelva. Mil disculpas y continuamos. Vito, decía, y luego Michael, son increíblemente ejemplo de amor por la familia, a la vez que cáncer para buena parte de la sociedad, claro, y por supuesto para el sistema. Ese doble carácter está presente en cada diálogo, donde dice, por ejemplo, no vamos a venderles drogas a los niños en el colegio. Eso es una asquerosidad, dice Vito Corleone, haciendo alarde de moralidad después de que, tras larga resistencia de su parte, le convencen de ingresar al negocio de la heroína, pero no. Esto es un error. A don Vito no lo convencen. Es más, por eso lo intentan matar. Error de la producción aquí, en esta parte del informe, que tendré que tomar el cargo y decir que no. No lo convencen para entrar en el negocio. Se hace una reunión, se le propone, don Vito se niega, Sonny comete el error de dudar delante del padre y bueno, después de ahí comienza la tragedia, cuando intentan matarlo para correrlo y poder establecer el negocio. Bueno, lo mismo vale para Michael, que no tiene problemas en participar de los sacramentos católicos, mientras sus hombres limpian la ciudad ametralladora limpia. Eso ya lo vamos a ver después, mucho más adelante. Pero bien, el carácter de familia que tienen los Corleone es resaltado a cada momento. Volviendo a la escena inicial, y a riesgo de ser cargoso, dice aquí el informe, la conversación entre Vito y el hombre que les pone el caso de su hija está teniendo lugar en el despacho de Vito Corleone, en la casa donde instantes después y mientras tanto, porque lo llaman cuando estaba festejando, se festeja el matrimonio de su hija Connie. Estamos en día de casamiento de Connie y llega este hombre a buscar al Dom. El sitio en el que se hacen negocios turbios o se deciden y reparten ajustes de cuentas, venganzas y muertes es el mismo en el que se celebra la familia como institución. Y para darle más credibilidad al vínculo, Coppola dispuso que los miembros del elenco almorzaran juntos como si fueran realmente una familia. Podemos suponer que fue pasta, vamos a decir, para darle un tono más romántico. Bueno, y bien, para la interpretación de Vito Corleone, Marlon Brando se inspiró sobre todo en Frank Costello, que fue un mafioso, sí, italoamericano, de la familia genovese, como decíamos, estas familias que van a liderar la inspiración de la obra, que hablaba con la voz rasposa por un disparo recibido en la garganta. De hecho, tanto Coppola como Brando dedicaron horas a las filmaciones del juicio a que fue sometido en Nueva York y particularmente a su modo de hablar y gesticular en cada declaración, hablando bien de Don Costello. Pero además Marlon Brando quería darle al personaje aspecto de bulldog, se dice aquí. Vaya a saber, señora, qué quiso decir con aspecto de bulldog. Y a tal fin utilizó relleno para las mejillas y prótesis para la mandíbula. Quiere tener un aspecto de perro, dice aquí. Dice que el gato que suele llevar en brazos era un animalillo callejero que rondaba por el set de grabación y que más de una vez obligó a regrabar escenas. Por lo que Brando lo casó y dijo, vamos a agarrar el gatito acá y que se termine la joda. Y queda el gato grabado en las escenas. Bueno, muy bien. Podemos hablar un poco al respecto de la música. La música fue escrita por Nino Rota, que ya estaba altamente consagrado en el cine de su país por haber dado música a muchos de los filmes más icónicos de Federico Fellini, Luchino Visconti o Franco Zeffirelli. El aire que le dio la película, dice aquí, es de una nostalgia inequívocamente mediterránea con una tristeza fuertemente evocativa, mientras una mandolina perdida y lejana parece remitir la Sicilia de los orígenes familiares. Pero bien, vamos a adentrarnos un poco para que no se quede afuera, señora, de la trama,
y si quiere leerlo después, vamos a hacer un resumen a continuación sobre la obra El Padrino. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata El Padrino después de tantas vueltas que dimos y volvimos? Luego de la merecida corrección que hice hace instantes con respecto a que el don no accede a la venta de drogas. Pero bueno, vamos a hacer este breve resumen para que usted se lleve algo de este programa, aparte de las puteadas y el horror de siempre por los defectos. Que eso me lo quedo yo en realidad. Bueno, dice que la obra comienza en el verano de 1945 con un Vito Corleone, cabeza de la familia más importante, como dijimos, de la mafia de Nueva York, que se está celebrando la boda de su hija Connie, debiendo atender las peticiones que le hacen ese día, por lo que recibe la visita del ya mencionado Bonacera, dueño de una funeraria que pide venganza por la violación de su hija y los golpes que le han dado, luego de ir primero a presentarse ante la justicia, ante la policía. En la fiesta participa también un conocido cantante ficticio llamado Johnny Fontaine, que es ahijado de Don Vito a su vez, que le pide que le ayude a conseguir el papel protagonista en una película que parece hecha para él, según dice, lo que le ayudaría a relanzar su carrera de cantante, perdón. Tom Hagen es otro personaje también, hijo adoptivo de Don Vito y abogado de la familia, habla con el productor Jack Waltz, aunque este no cede, lo echa a patadas varias veces, dice que no va a ser intimidado por un siciliano. Pero lo hará, al final cederá. ¿Y cómo lo hará? Queda plasmada la imagen en la historia, ¿no?, del cine, cuando ahora más tarde, pero esto vamos a remitirnos de vuelta al libro. Despierta en su casa, él le menciona a Tom Hagen de un caballo que tiene en el establo, que es carísimo, es una de sus adquisiciones más preciadas. Entonces, ¿qué hace Tom Hagen a modo de recibir una negativa de su parte? Al otro día, cuando este hombre se despierta por la mañana, se destapa y tiene la cabeza del caballito en su cama. Entonces, de esta manera, tras meditar, decide aceptar, ¿no? Bueno, bien, Sollozo, capo protegido por la familia Tartaglia, pide a los Corleones protección legal y política, a su vez, para comerciar con droga, a cambio de un 30% de las ganancias, como dijimos. Y aquí, corregido el informe, Don Vito no accede, pues cree que si entran en la droga, perdería sus influencias, se mancharía su honor, no era lo de la familia. Don Vito pide a su colaborador, Luca Brasi, que finja traicionarlo para pasarse a los Tartaglia y conocer sus manejos y saber qué se viene, porque sabía que iba a tener una repercusión. Pero a este lo asesinan, secuestrando tras ello a su hijo adoptivo, Tom Hagen, el abogado y consigliere de la familia. Aquí hay muchas cosas para tomar en cuenta. Siento que Luca Brasi se lo menciona en la obra, y esto ya va por mi cuenta, como un tipo duro, que causaba temor, y que era una de las pocas personas que el don tenía un tipo de respeto particular. Pero no sé por qué se le ocurrió a Coppola que muera como un boludo, Luca Brasi, porque al final el tipo entra como un caballo, lo acuchillan, lo ahorcan y muere de una manera, la verdad, muy poco honorable. Pero bueno, como dice, y seguimos con el informe. Tras la negativa y el asesinato de Luca Brasi, cuando secuestran a Tom Hagen, lo encuentran a Don Vito con Fredo comprando fruta y de alguna manera, para decirlo poéticamente, lo recagan a tiro y queda el don tirado. Ellos piensan que muere y se escapan, y así finalizaría la venganza de los Tartaglia, pero no. Antes de liberarlo, los Tartaglia piden a Tom Hagen que interceda ante Sonny, nuevo jefe de la familia, y que parecía inclinado a entrar en las drogas para que negocie con ellos. Todos suponiendo que el viejo se había muerto, pero no, el viejo se salva.
Pero pese a estar malherido, dice el informe, y él levanta lo que yo digo, Don Vito sobrevive, siendo sustituido entre tanto por Sonny, que hace ejecutar a Polly, el guardaespaldas traidor, y a Bruno Tattaglia. Michael, hijo menor de Don Vito y héroe en la Segunda Guerra Mundial, que nunca quiso entrar en los negocios de la familia, como dijimos hace instantes, acude al hospital, donde comprueba que nadie cuida a su padre, ya que el capitán McCloskey echó a los guardaespaldas y decide cambiar a su padre de habitación mientras espera que Sonny envíe a algún agente. Acá hay una traición y están de nuevo atentando contra la vida del Don. Deciden tras ello que deben acabar con Sollozo, decidiendo Mike acabar también con McCloskey. Mike, hablamos de Michael, el hijo de Vito, haciéndose cargo él mismo de la venganza, aprovechando un encuentro que Sollozo desea tener con él en un restaurante. Enterado Sonny de que el encuentro será en el restaurante Louis del Bronx, hace que escondan en el baño un revólver con el que Michael acabará con Sollozo y McCloskey. Esta es una parte también fundamental de la obra, porque nadie confiaba en que Michael podría llevar a cargo tal situación que iba a acabar con la vida de Sollozo y McCloskey. El muchacho no quería estar al tanto de nada de estos asuntos, pero cuando ve a su padre perjudicado y al borde de la muerte, se involucra. Entonces, van con tiempo, si no me equivoco es Clemenza, quien deja una pistola en el baño, detrás del depósito de agua. Michael entra en escena, se sienta con los que están cenando, Sollozo y McCloskey. Empiezan a conversar. Dice Sollozo que no, que lo va a tener que disculpar McCloskey, pero que van a hablar en italiano. Se pronuncia allí un diálogo. Michael pide permiso para ir al baño. Desconfían, dudan en un primer momento. Tengamos en cuenta que cuando entra Michael al restaurante es revisado, por supuesto, se aseguran de que no tenga ningún arma, y le dicen que vaya al baño pero que regrese al instante. Y de allí viene con la pistola y los agujerea a todos y termina asesinando a McCloskey, le hace un hueco en el cogote, Sollozo lo mata de un tiro también. Se asegura ahora sí Michael de matarlos a todos y se retira en un auto. Muy bien. Dice que tras el suceso se inicia una larga guerra entre las bandas durante el cual Michael permanece oculto en Sicilia. A Michael le dicen, bueno, ahora sí, te vas a tener que ir un tiempo porque te van a querer hacer pelota. Dice que ha aprovechado el tiempo para conocer bien la tierra de sus antepasados. Se va a Corleone, Michael, visitando esta ciudad, diezmado por las luchas entre familias y donde conoce a Apolonia, una bella muchacha de la que queda de inmediato enamorado, iniciando una relación con ella que acabará con una boda al estilo siciliano. Pero ¿qué pasa? Cuando Connie aparece con la cara marcada por los golpes de Carlo, aquí volvemos. Aquí estamos volviendo a Nueva York y lo que está pasando en la casa de Connie, la hija de Don Vito, recién casada, como decíamos. Y Carlo no la quiere. Carlo la usa para tener un lugar en la familia. Y la empieza a golpear, dice. Pero bien, cuando llega Sonny, el hijo mayor del Don, dice que se da cuenta que está golpeada Connie y le da una flor de paliza a Don Carlo. Dice que unos días más tarde Connie lo llama tras otra paliza. Sonny sale corriendo hacia su casa sin compañía, siendo su coche rodeado y acribillado al llegar a un peaje, muriendo en el acto. ¿Y esto por qué? Porque Carlo decide traicionarlo y se une a la otra familia. Entonces cuando llaman para que vaya en su rescate Connie, es interceptado en una especie de camino de la ruta, que podría ser como un peaje, y allí lo acribillan a Sonny y le dan, pero por todos lados. Bueno, bien, volviendo, entre tanto, en Sicilia, Apolonia trata de aprender a conducir y se sube por ello en el coche de Michael, que de inmediato explotará provocando su muerte. Como debía ser, nadie se olvidó de Michael y llega
hasta Italia la venganza. Entonces, Apolonio se sube a un auto que debía ser en el que iba a conducir Michael y explota el auto y así muere. Dice que cansado de tantas muertes y ya recuperado, Don Vito reúne a las 5 familias con las que pactará la paz, renunciando a vengar a Sonny, a su hijo que fue acribillado, y accediendo a compartir sus influencias políticas y judiciales, decidiendo además permitir el tráfico de drogas. De alguna forma lo permite, pero no se involucra él. Eso es lo que decíamos recién. Firmada la paz, Mike regresa después de un año a su casa, siendo él el designado para tomar las riendas de la familia, ya que Sonny ha muerto, teniendo a su padre como consejero, que se llama consiglieri, en la mafia, a la par que retoma sus relaciones con Kay, su antigua novia. Michael decide que deben trasladarse a Las Vegas, haciéndole a Moe Green una propuesta de compra de su casino, en el que desde años atrás trabaja Fredo. Moe se negará a vendérselo, amenazando con acudir a Barsini si intentan algo contra él. Su padre le advierte que Barsini intentará acabar con él, proponiéndole una reunión, y que el traidor será quien le hable de la entrevista. Poco después, Vito morirá. Le llega la muerte a Don Vito en esta escena también tan dramática que es corriendo, jugando con su nieto, la escena de la naranja en la boca, la cáscara de naranja, y se muere Don Vito, queda seco ahí. Como decía recién, el informe lo menciona. Juega en su campo con uno de sus nietos, reuniéndose durante el funeral todas las familias. Allí muere, ¿no? En el campo jugando con el nieto. Dice bien que recibiendo en ese momento la propuesta de reunión de Barsini que le propone Tesio, uno de sus hombres. Estando su hermana embarazada, Connie hablamos, Michael decide esperar a ser el padrino de su sobrino para actuar contra sus enemigos. Y durante la ceremonia del bautizo morirán los jefes de las otras 4 familias por orden de Michael, cayendo Philip Tattaglia, Barsini, Moe, Tesio y el traidor de Carlo, el marido de Connie, entre otros. Michael acá se le vuela la chaveta y se le despierta al lado mafioso Corleone y los hace pelota a todos. Bueno y bien, cuando Connie lo acusa de ser un asesino delante de Kay, Connie, la hermana de Michael, que lo acusa delante de Kay, la nueva esposa de Michael, que parece ignorar las actividades de su marido, este le miente negando su participación en los hechos, aunque a continuación es testigo, Kay, de cómo los mafiosos besan su mano en señal de pleitesía, al haberse convertido realmente en el nuevo Don. Y así termina. Así termina la primera parte de El Padrino y así termina nuestro programa del día de la fecha. Muchísimas gracias, nos reencontramos seguramente muy pronto. Andando pelas ruas, eu sinto a brisa chegar.